Sea el nombre del Señor bendito. Y cada uno de los que le buscan también que sea bendito. En esta oportunidad de nuevo estamos para reflexionar acerca de la palabra del Señor y aprender algunos aspectos de la vida cristiana que nos permitan estar cada día más cerca del Señor y prepararnos para el momento culminante de la vida cristiana, que será el encuentro con Cristo en la segunda venida. Los invito para que supliquemos al Señor que nos conceda la gracia de la presencia del Espíritu Santo en esta reflexión. Oramos. Bendito Padre, que estás en el cielo, rogamos que por favor tu Espíritu Santo nos acompañe hoy al estudiar tu palabra y el resto de nuestra vida para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay muchos textos en la Biblia que resumen, diría yo, o sintetizan en qué consiste la verdadera vida cristiana. Y uno de esos textos lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 2 y el verso 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta ocasión vamos a hacer una reflexión sobre el contenido del texto, ¿no? Porque a menudo ocurre de que leemos un pasaje y sí, nos parece interesante, pero no profundizamos en el significado, todo el significado que hay, digamos, en contenido ahí. Y en esta época en que nos acercamos a lo que se le suele llamar la Semana Santa, creo que vale la pena que nosotros hagamos un esfuerzo por entender mejor en qué consiste la vida cristiana, porque me da pena tener que decirlo, pero parece que hay bastantes personas que imaginan que la vida cristiana es otra cosa, ¿verdad? Muy bien, entonces comenzamos. La primera cosa que dice el texto es: con Cristo estoy juntamente. Y a mí me encanta, ¿no?, esa introducción, porque dice con Cristo. Porque precisamente sin Cristo no hay cristianismo. Y hay un himno muy lindo que dice: América será para Cristo. Y una parte de ese himno que menciona los países de América, una parte de ese himno dice: sin Cristo nunca habrá cristianismo. Sin Cristo solo reina Satán. Y es una realidad. Entonces, recuerde, Cristo es el centro del cristianismo. Y en el momento en que Cristo es sustituido, el cristianismo desaparece. Y no importa por quién lo sustituya, ¿no? Claro, si yo sustituyo a Jesucristo por Buda, eso ya no es cristianismo, eso sería budismo. Si lo sustituyo por Mahoma, ya eso no sería cristianismo, sería Islam. Si lo sustituyo por María, entonces ya no es cristianismo, ya es marianismo. Y si lo sustituyo por Krishna, ya no es cristianismo tampoco. Entonces no importa qué sustituto nosotros pongamos ahí. Desplazar a Cristo significa deshacerse del cristianismo. El cristianismo no existe sin Jesús. Y
cualquiera podría pensar, no, pero ¿y si Dios le da ese privilegio? Pues fíjese que lo que dice la Sagrada Escritura es que Dios nunca ha estado en disposición de concederle ese privilegio a nadie. Le voy a leer lo que dice Isaías 42 y el verso 8. Y usted puede leerlo en su Biblia, por favor, mírelo, ¿no? Isaías 42, 8 dice: yo, el Señor, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, más claro, no se puede. O sea, el Señor está diciendo, miren, no piensen que al venerar, al honrar, al alabar, al poner en el centro a otra persona, no importa quién haya sido esa persona, no importa cómo haya sido esa persona, porque aquí no estamos diciendo que todas esas personas fueron malas, no, para nada, ¿verdad? Yo creo que fueron buenas. Sin embargo, Dios es bien clarito, ¿no? Él dice, a otro, yo el Señor dice, no daré mi gloria a otro. Y dice, no, ni mi alabanza a esculturas. Y en el mismo libro de Isaías, claro, el pueblo tenía ese problema, ¿no? Ese problema de sustituir a Dios por otras cosas. Dice en el capítulo 48 y en el verso 11, dice, mi honra no la daré a otro. No hay manera, ¿verdad? Y de hecho, mire, está escrito en piedra. En Éxodo, el capítulo 20 y el verso 5, dice, no te inclinarás a qué. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nadie. De nadie. Y dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y note lo que dice el mandamiento. Porque dice, yo soy el Señor fuerte y celoso. Celoso. Quiere decir que Él no está agradado de que nosotros pongamos nuestro amor primordial en nadie más que en Él. Y claro, ¿y por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque es que Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra atención en nadie más, sino solamente en Él. La respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el verso 5. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada bueno, pues. Nada bueno, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Significa que cuando ponemos en el centro a otro, nos separamos de Cristo. Porque es que solo hay un trono. En nuestra mente y en nuestro corazón solo hay lugar para un Dios. Y entonces, claro, cuando usted pone otro ahí, en ese trono, usted ha tenido que sacar a Cristo de ahí, ¿no? O sea, no es una cosa superficial, esto es fundamental. Porque como dije al inicio, nosotros sustituimos a Cristo y ya el cristianismo desapareció. Y por supuesto, cuando nosotros hacemos eso, nosotros simple y sencillamente hemos optado por nuestra perdición eterna. Así es de que es importante pues que entendamos esto, ¿verdad? Con Cristo, eso es el cristianismo, es estar con Él. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, ¿verdad? Con Cristo, con Él. Con Cristo. Y dice, estoy juntamente con Él, ¿verdad? Muy bien. Pero, claro, y por favor no olvide esto, estar juntamente con Cristo es el secreto de la victoria, ¿no? Es el secreto de la victoria, es el secreto
del éxito espiritual, si quiere llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Verdad? Eso es el secreto, estar juntamente con Cristo siempre. Muy bien. Ahora, pero del texto luego dice, ya comentamos un poquito que es esto de estar juntamente con Cristo, dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Crucificado. Ay, fíjese que la cruz es un instrumento de muerte. Entonces, ser crucificado significa ser sacrificado. Y eso es. Y entonces la pregunta es, ¿y esto qué implicación concreta o práctica tiene para mi vida cristiana? Yo ya decidí estar con Cristo. Y entonces, claro, pero Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo diciendo, juntamente crucificado. La pregunta es, ¿y cómo es que yo estoy crucificado con Cristo? ¿Cómo es eso? Veamos un poquito, ¿no? Mire, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y en el verso 1, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, claro, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Miren, ustedes, dice, deben de crucificar su cuerpo, dice, santo, en un sacrificio santo, agradable, que es vuestro culto. Y a mí me encanta que dice vuestro culto racional. O sea, es una decisión inteligente que hacemos, no es un asunto emocional, ¿verdad? Sí, no es algo que simplemente porque escuché una música que me agradó, ¿verdad? O un predicador, ¿cómo se llama? Así, como muy inspirado emocionalmente, que apela a todo eso. No es eso, ¿verdad? Es un asunto inteligente, ¿no? Es una decisión tomada sabiendo qué es lo que estoy haciendo, no sintiendo, no basada en los sentimientos. Ese es nuestro culto racional. Pero volvamos al asunto del sacrificio, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo es esto de sacrificio vivo? Porque pareciera una contradicción. Si sacrificio es muerte, entonces, ¿cómo es eso de que el sacrificio es vivo? ¿Ya? ¿Cómo? Y claro, la respuesta a ese interrogante, digamos, Pablo complementa el significado de eso en el siguiente verso, en el verso 2. En el verso 2 el apóstol Pablo dice que el sacrificio vivo consiste en ¿qué? Consiste en no conformarse a este siglo. Eso lo que es el sacrificio, ¿no? No conformarse a este siglo. Y entonces, y él dice que eso ocurre por medio de la renovación del entendimiento. Por eso es que es el culto racional. Bueno, qué hermoso es esto, ¿no? No hay incoherencia acá. Culto racional, ¿por qué? Porque ocurre con la renovación del entendimiento. Y entonces, claro, el sacrificio vivo significa matar todo aquello que está en nuestra naturaleza, que en vez de acercarnos a Cristo, nos separa de Cristo y nos acerca al mundo. Es una renuncia a lo mundano, a todo aquello que nos mantenga lejos, que nos estimule a separarnos de Cristo. Eso es el sacrificio, ¿no? Aunque, y es que esto es lo terrible. ¿Por qué? Porque por lo general esas cosas nos gustan, nos atraen. ¿Ah? Y entonces, y claro, y por eso es que es sacrificio vivo. Porque al principio, mientras
el Espíritu Santo no ha completado la obra en nosotros, nos puede resultar incómodo, ¿verdad? Y claro, el sacrificio siempre es incómodo. Claro, la cruz es un instrumento de muerte y antes de la muerte genera dolor. Entonces, y claro, por eso es que nosotros, estando acostumbrados a una serie de cosas, cuando nos encontramos con la realidad y la necesidad y tomamos la decisión de romper con esas cosas, entonces sí, nos genera incomodidad. Pero el apóstol Pablo, en Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 1, nos explica cómo es esto de estar crucificado con Cristo. Dice en Romanos, el capítulo 12 y el verso 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces note lo siguiente. Claro, ya dijimos que sacrificio es muerte, ¿no? Pero Pablo dice aquí sacrificio vivo. Pareciera una contradicción. Pero en realidad en la palabra del Señor no hay contradicciones. Ahora Pablo está diciendo, miren, ustedes deben presentar su cuerpo como sacrificio vivo. Y entonces eso nos plantea la pregunta, pero ¿y qué es eso de sacrificio vivo? ¿Qué es eso? Y Pablo da la respuesta en el verso 2. En el verso 2, el de Romanos 12, dice que el sacrificio vivo en realidad consiste en ¿qué? Consiste en no conformarse al mundo, sino estar dispuesto a ser renovados en el entendimiento. Y en el verso 1, mire qué bonito es esto. Porque en el verso 1 dijo que es vuestro culto racional. Y aquí dice, por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no es un asunto de emociones, de sentimientos. Tristemente muchos van a tomar un camino que no deberían, simple y sencillamente porque están obedeciendo sus sentimientos, están obedeciendo sus emociones. Y entonces, no, dice que es vuestro culto racional y aquí dice la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el sacrificio vivo consiste en ¿qué? Consiste en estar dispuesto a ¿qué? A experimentar la incomodidad o si quiere el dolor o hasta el sufrimiento que implica separarse del mundo, renunciar a todo aquello que es de origen mundano, que es contrario a la voluntad de Dios y que nos separa de Cristo, porque ese es el problema, ¿no? Todas las cosas que hay no es que sean malas, son malas solamente aquellas que nos separan de Cristo. Entonces, y ese es el sacrificio vivo, precisamente estar dispuesto a lo que sea para renunciar a todo aquello que nos separa del Señor. Y para eso, claro, siendo que es nuestro culto racional, nuestro entendimiento debe ser renovado. Y aquí nada más agregar una cosita, y el asunto es que, mire, lo que pasa con muchos que hacen decisiones sentimentales es que su entendimiento no es renovado. Y cuando la emoción se le pasa, entonces de nuevo vuelve otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no fue una decisión racional, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice, con Cristo juntamente crucificado, y Pablo dice sacrificio vivo, es decir, estar dispuesto a ¿qué? Es decir, estar dispuesto
a clavar en la cruz nuestro ego, nuestro yo y todo aquello que nuestro ego genera, ¿no? ¿Y qué es lo que genera nuestro ego? Y por eso es que Pablo agrega en el verso de Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo. Entonces, claro, si usted y yo crucificamos nuestro ego en la cruz con Cristo, que es lo que Pablo dijo antes, entonces nuestro ego está en la cruz, ¿para qué? Para morir. Para morir. Y con él debe morir todo aquello que tiene su origen en el ego. Por ejemplo, nuestros gustos pervertidos, ¿verdad? Nuestras opiniones incorrectas, contradictorias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nuestras actitudes egoístas que nos impiden tener buenas relaciones con nuestros prójimos y ser solidarios y buenos con ellos. Todo eso que tiene su origen en el ego, todo eso debe ser puesto en la cruz para que se muera. Y es decir, el ego tiene que ser destronado. Tiene que ser destronado. Y claro, y cuando solamente, y esto es importante, solamente cuando el ego es destronado, hay lugar para Cristo. Solamente entonces. Y por eso, desde el inicio, decíamos que cuando hay otra persona, otra idea, otra cosa ocupando el trono, Cristo no está ahí. Y por eso esto de estar juntamente con Cristo es importante, ¿verdad? Y entonces, claro, y recuerdo bien esto, en el trono de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, no debe estar nadie más, ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos. Tiene que estar, ni nuestro ego, tiene que estar Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, claro, como yo ya no vivo, como mi ego ha sido crucificado, como su ego ha sido crucificado, entonces, ¿qué? Ya nosotros no nos tomamos esa atribución de nosotros querer decidir qué es lo bueno o qué es lo malo. Eso surgió allá en el Edén, cuando Eva decide rechazar lo que Dios había dicho y tomarse de ella la atribución de decidir entre el bien, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso nosotros de manera natural lo conservamos, ¿no? Pero es necesario renunciar a eso. ¿Por qué? Porque eso es una atribución que no nos corresponde a nosotros. Si nuestro ego muere, si nuestro ego es crucificado, entonces ya nosotros no vamos a estar diciendo, mire, pero es que eso no me parece a mí tan malo. ¿Qué malo es eso? No. O yo creo que es bueno, que no es así. No. Porque esa es una atribución que solo le corresponde a Dios. Entonces, claro, por eso nuestro ego debe morir, ¿verdad? Nosotros debemos de renunciar a querer imponer y que nuestra vida se haga gobernada por nuestras opiniones, por nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros sentimientos. Nada de eso debe gobernar nuestra vida. Todo eso debe ser crucificado. Todo eso forma parte ¿de qué? Forma parte del paquete que se llama ego. Y debemos abandonar la egolatría, que es una forma de idolatría, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que el trono quede disponible para Jesucristo. Y claro, por eso es que el apóstol sigue diciendo en el verso, ¿no? Ya no vivo yo, dice. Cristo vive en mí. Es decir, en el trono de mi vida ya no estoy yo. Yo ya se lo desocupé al Señor.
para que sea Él el que ejerza el gobierno, para que sea Él el que tiene la autoridad. Es decir, ahora mi opinión ya no cuenta. Ahora cuenta la opinión del Señor. Ahora no es lo que yo digo. Ahora es lo que dice el Señor. Eso es la vida cristiana, mi hermanito, mi amigo. Eso es la vida cristiana, ¿verdad? Es estar juntamente con Cristo. Es haberle entregado el trono a Él. Es renunciar a todo lo que nosotros imaginamos, decimos o queremos. Y someternos a lo que el Señor dice y quiere. Porque todo lo que Él dice y quiere es para nuestra bendición. Es para que nosotros vayamos por el camino al final del cual encontraremos la presencia de Dios cara a cara y la vida eterna. Claro, entonces, bueno, y entonces, mire, ¿y cómo es eso de si Cristo se fue para el cielo? Y entonces, ¿cómo es que le voy a entregar yo el trono? Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo nos enseñó, y el Señor dijo, y si yo, dijo, si me fuere, os enviaré otro consolador para que esté con vosotros. Entonces, claro, Jesús fue al cielo y está allá en el lugar santísimo del verdadero santuario, ¿no? Está en el cielo. Y allá está el que, defendiéndonos como nuestro abogado a todos aquellos que le hemos encomendado nuestro caso, que le hemos entregado nuestra vida, nos está defendiendo. Por eso el apóstol Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay otro abogado. Sí. Si usted se ha buscado otro abogado espiritual, sepa de que de nada le sirve. Porque la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, allá está Jesús. Y entonces, si está allá, entonces, no. Entonces, Él envió a su representante para que esté con nosotros aquí en la tierra. Y su representante, es lo que Jesús dijo, es el Santo Consolador, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él no tiene otro representante aquí en la tierra. Y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que, en nombre de Cristo, ocupa ahora el trono de todos aquellos que han decidido crucificar su ego juntamente con Cristo. Y entonces usted podría pensar, yo tomo la decisión de sacrificar mi ego, de que mi ego sea clavado en la cruz con Cristo, de ya no gobernar yo mi vida, que me la gobierne el Señor por medio del Espíritu Santo. Pero ¿y cómo sé qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga? Mire. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 21, el apóstol Pedro escribió: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, claro. En otras palabras, la Escritura es la expresión escrita de la voluntad de Dios, comunicada por medio del Espíritu Santo a los profetas y de los profetas a nosotros. Entonces, claro, cuando entregamos el gobierno de nuestra vida al Señor, entonces el Señor nos da este precioso tesoro que es la Biblia. Y ahí nos dice, vaya hijo, esto es lo que usted tiene que hacer. Y entonces, esto le va a marcar el camino de lo que consiste la verdadera vida cristiana. Y es interesante
Porque luego el apóstol escribió, siempre en Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, dice. ¿Y qué es esto de lo que vivo en la carne? No, quiere decir que ahora mi vida aquí, hoy, ¿no? Mi vida concreta, mi vida mi vida actual ya no es igual que mi vida antes, ¿no? Ya no es igual. Dice, lo que ahora vivo en la carne ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo, por medio del poder que Él depositó en su palabra, ha obrado en mí una renovación del entendimiento. Y ha hecho lo que Jesús le llamó allá en San Juan, el capítulo 3, el nuevo nacimiento. Y entonces, ¿qué? Me ha hecho, como dice el apóstol Pablo, una nueva criatura. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, ya no es igual a lo de antes, ¿no? En Corintios está escrito, ¿no? Dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles eran las cosas viejas? Las cosas viejas eran todas estas cosas que dependían de mi gusto, de mi opinión, de mi filosofía, de mis ideologías políticas, de todo aquello que está generado en el ego. Esas son las cosas que pasaron. Y ahora dice, y ahora son hechas nuevas. Porque ahora son las que el Señor dice. Y es interesante, mis queridos hermanos y amigos. Fíjense que en mi vida, yo jamás pensé que estaría haciendo esto que estoy haciendo hoy. Yo imaginé muchas cosas para mi futuro y todo eso, antes de conocer al Señor, ¿no? Pero luego, al venir a Él, entonces, ¿ahora qué? Ahora, todas aquellas cosas quedaron atrás, todas que eran contrarias a la voluntad de Dios, y ahora estoy haciendo esto. Porque dice, todas son hechas nuevas. Y claro, si usted venga a Jesús y el Señor lo va a transformar, le va a dar su espíritu, le va a renovar su entendimiento. Y entonces, de repente usted va a estar haciendo algunas cosas que ni se imaginó. ¿Por qué? Porque todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces usted le va a encontrar gusto. Se va a encontrar gozo en estas cosas. Ya no. Y lo demás, poco a poco, usted va a ir sintiendo desagrado por esas cosas de antes, ¿no? ¿Sí? Hasta que va a llegar un momento en que las va a aborrecer. Pero es la obra, ¿no? Es la obra del Señor en su vida. Y por eso dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, mi vida de persona rendida, nacida de nuevo, es distinta. Mi vocabulario, ¿no? Mi trato con el prójimo ya no es igual. Bueno, mi manera de vestir y todo ya, porque ahora todo eso está ceñido ¿a qué? Está ceñido a la voluntad del Señor. Está ceñido a la voluntad del Señor. Entonces, y entonces dice el verso, y lo que ahora vivo en la carne, dice, ¿cómo lo vivo? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y a mí me llama la atención, ¿sabes? Porque el texto no dice, lo vivo con fe en el Hijo de Dios, aunque eso está implícito. Pero dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo vivo teniendo la misma clase de fe que tenía el Hijo de Dios
cuando estaba aquí en la tierra. Y esto me lleva ¿a dónde? Esto me lleva a Apocalipsis, al capítulo 14 y el verso 12, en donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y dice, y tienen la fe de Jesús. Es decir, ¿y qué es esto de tener la fe de Jesús? Tener la fe de Jesús es tener los mismos valores, los mismos principios, el mismo carácter de Jesucristo. La misma clase de relación con Dios que tenía, con Dios Padre, que tenía Dios Hijo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿No? Eso es la fe de Jesús. Entonces dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que cuando ya crucifiqué el ego, y cuando yo vivo juntamente con Cristo, cuando es Él el que tiene el trono de mi vida, ¿ahora qué? Ahora mi vida tiene una marca, y es la marca del parecido con Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe con Él. Y en esto ¿usted quiere saber entonces cómo es la fe de Jesús? Bueno, pues la tenemos mire, la tenemos en toda la Biblia, no en los evangelios, pero hay una sección de la Biblia en donde está como así como resumida, diría yo. Inmediatamente que Jesús salió del ayuno de 40 días en el desierto, después, usted lo encuentra en el Evangelio de Mateo, está en el capítulo 4, inmediatamente usted pasa a los capítulos 5, 6 y 7, en donde el Señor Jesucristo explicó en qué consistía su fe. Porque muchos de sus oyentes estaban equivocados. Ellos pensaban que la fe de Jesús era otra. Y entonces, para que ellos no se generaran falsas expectativas de que Él era un Mesías al estilo de Alejandro Magno, o al estilo de Darío o de Ciro, para que sacaran eso de su cabeza y que entendieran que el reino de Jesucristo es espiritual, no es un asunto de esta tierra, un asunto de la mente de las personas, del corazón, que finalmente va a llegar a la transformación de todo, a la restauración del planeta mismo. Entonces, que entendieran. Por eso, en ese sermón tan hermoso, tan completo, tan detallado del Sermón del Monte, Jesús explicó cuál era su fe. Y esa es la fe de Jesús. Claro, y usted no sé si lo ha leído, pero ahí resaltan ahí, por ejemplo, algunas cosas, como por ejemplo, que mire, la humildad, la mansedumbre, el abandono del ego, cómo sale ahí en el Sermón del Monte, ¿verdad? La disposición a perdonar, la obediencia a la palabra. Jesús dijo que eso era comparado con edificar sobre la roca, la obediencia a la palabra. Y también, claro, en ese sermón, la fe de Jesús incluye ¿qué? Incluye el entendimiento y la aceptación que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, eso es la fe de Jesús, ¿no? Ahí está. Y claro, luego la encontramos ampliada en el resto del Nuevo Testamento. Así como más clara, ¿no? Ya venía desde el Antiguo. Entonces,
es importante que entendamos eso. Dice, ahora mi vida ya no es una vida loca, ya no soy yo quien hace lo que le da la gana, no, ahora es Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, ¿lo vivo qué? Lo vivo con la misma clase de fe que tenía Jesús, con lo que él creía y con la misma nivel de confianza que él tenía en su Padre Celestial. ¿Eso es? La fe del Hijo de Dios, qué lindo. Y entonces, y claro, y entonces dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, este Dios, el Dios verdadero, el único Dios que existe, porque todos los demás son mentiras, son falsos, es maravilloso. Es maravilloso. Y todo lo que Dios hace tiene su foco en el amor. En el amor. Mire usted. San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, y claro, está hablando de Dios el Padre. Porque de tal manera amó, dice Dios. ¿Está? Basado en el amor. Fue el amor por nosotros el que lo llevó a qué? El que lo llevó a sacrificarse entregando a su hijo. Eso es, para cualquier padre, eso es un sacrificio terrible. Lo llevó a sacrificar. Y Jesús, dice el verso, ¿no? Se entregó a sí mismo por mí. Nadie lo obligó. Él decidió. ¿Por qué? Porque nos amaba. Dice, él dijo, a mí nadie me quita la vida, dijo. Yo mismo la pongo para volverla a tomar. Entonces, claro, esta es una entrega por amor. San Juan en el capítulo 10 dice, el Padre me ama porque pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Entonces, claro, el Padre nos ama, Jesús nos ama, Dios es amor. Y la pregunta es si nosotros amamos a Dios. Y claro, cuando preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿cuál es el primero más grande mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. Pero como el amor no es palabras, porque las palabras se las puede llevar el viento, el amor no es palabras, el amor es hechos. Y claro, el amor del Padre quedó demostrado al entregar a su Hijo. Y el amor del Hijo quedó demostrado al entregar su vida en la cruz. Y al pasar por todo lo que pasó, quedó demostrado. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo usted demuestra que su vida cristiana verdaderamente tiene como fundamento el amor? ¿Cómo lo demuestra? ¿Ya? ¿Cómo demuestra que en realidad usted está viviendo juntamente crucificado con Cristo? ¿Cómo demuestra que lo que ahora vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios? ¿Cómo se ve eso en su vida? El Señor Jesús es lindo porque Él nos dijo, claro, Él no nos dejó así como para que nosotros inventemos, no. Dijo en San Juan 14:15, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, guardar los mandamientos no nos salva. Lo que nos salva es estar juntamente con Cristo Jesús, crucificar, entregarle la vida a Él y que Él gobierne. Eso es lo que nos salva, ¿verdad? Pero, el amor, nuestro amor por Él, se expresa ¿en qué? Se expresa en la obediencia a sus mandamientos. Por supuesto. Eso es lo que Él dijo. Lo dice aquí en San Juan 14:15 y de nuevo lo repite en San Juan 15:10. Y bueno,
allá en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 3, de nuevo vuelve y dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Hermanos, amigos, este texto es maravilloso, porque como dije al inicio, es una síntesis de la experiencia cristiana auténtica. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús se entregó por usted. La pregunta es si usted está dispuesto a entregarse por amor a Él. Esa es la pregunta, ¿no? Y ya no le voy a hacer más preguntas. Piénselo. Y ahora que estamos en este tiempo así cerca de lo que le llaman la Semana Santa, y que mire todas estas cosas que al final de cuentas, de una u otra manera, nos recuerdan, ¿no? Lo que Jesús experimentó, recuerde, eso lo hizo por amor a usted. Él se entregó a pasar por todo eso, por amor a usted. La pregunta es, ¿hasta dónde usted está dispuesto a hacer su entrega? Yo le animo a que haga la entrega. Total. Que permita que Jesús renueve su entendimiento. Y entonces descubra que la belleza de la vida cristiana. Que Dios le bendiga. Bendito Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque no nos has dejado huérfanos, nos dejaste el Espíritu Santo. Y nos dejaste, Señor, este libro maravilloso, por medio del cual podemos conocer tu voluntad. Concédenos la gracia para ser obedientes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.